Como vimos en la animación, para esta práctica intervienen tres piezas, una fija, dos móviles y después unos casquillos de fricción. Por consiguiente, estas piezas han tenido que crearse previamente y estar en un directorio del cual conocemos su situación. Vamos ahora a crear la simulación. Para esto, esas piezas creadas previamente se van a importar. En consecuencia, la vamos a ir abriendo. Tendríamos una pieza fija. Esta pieza fija, al dar al botón derecho, vamos a copiar toda su estructura del cuerpo. Iríamos a la práctica 2. Pegaríamos esa pieza. A continuación, tras cerrar la pieza fija que hemos abierto para copiarla, vamos a abrir la pieza móvil 1. Esta pieza móvil 1 copiaremos la estructura de su cuerpo, botón derecho, copiar, seleccionamos todo, vamos de nuevo a la práctica, editar, pegaremos, y esto que hemos hecho con esta pieza lo vamos a hacer también con el resto de las piezas. En nuestro caso, abriremos entonces la pieza móvil 2. Esta pieza móvil 2 seleccionaremos el cuerpo de la pieza y lo copiaremos con toda su estructura. Nos iremos a la práctica, editar, pegaremos, sería la pieza móvil, y ya solamente nos quedaría el colocar el casquillo. Vamos a cerrar la pieza móvil 2, abriríamos el casquillo de fricción o un rodamiento, copiaríamos dando botón derecho su estructura, iríamos a esta práctica y en esta práctica lo que vamos a hacer es pegar esa estructura, editar, pegar. Tendríamos entonces el casquillo, como vemos en la estructura, la pieza móvil 2 y la pieza fija. Cerramos el casquillo y ya tendríamos todas estas piezas. Estas piezas lo que vamos a hacer es crear unos ejes locales. Los ejes locales van a permitir estructurar su posición. En consecuencia, vamos a desactivar seleccionando las piezas que no vamos a trabajar ahora. En concreto, vamos a trabajar con la pieza fija 1 y vamos a crear un eje local. El eje local de esta pieza, seleccionamos, crear eje local, va a ser el LCS1. Por defecto vemos que ese eje local se ha colocado en el sistema de coordenadas absoluto y que está totalmente orientado. Confirmamos esta selección, ya tenemos creado el primer eje, desactivamos la pieza fija 1, vamos a la pieza móvil 2, móvil 1, perdón, y en esta vamos a crear los siguientes ejes locales. Entonces, concretamente, crearemos un primer eje local, seleccionamos la pieza, crear el eje local LC2, quedaría colocado en esta posición, está paralelo a los ejes absolutos que vemos aquí en la parte inferior derecha. Ese va a ser el LCS2, confirmamos,
y a continuación la volvemos a seleccionar porque en estos resaltes se van a alojar los casquillos o los rodamientos. Entonces seleccionamos la pieza móvil 1, creamos un eje local, LCS3, vamos a seleccionar esta circunferencia borde del cilindro de resalte, lo elegimos como concéntrico, observemos que no está paralelo a los ejes, luego vamos a tener que darle un giro alrededor del eje Z de menos 90 grados. Se da ese giro, ya está paralelo, como se puede observar. Aceptamos ese eje local, observemos que no está colocado en su sitio. Vamos a eliminarlo, vamos a repetir la selección. Pieza móvil 1, eje local, LCS3, seleccionamos la circunferencia, vamos a eliminar, seleccionamos la pieza móvil, LCS3, elegimos esta circunferencia, queremos que sea concéntrico, vamos a girar menos 90 grados, observemos que ya está paralelo a los ejes y entonces vamos a aceptar ese eje. Creamos otro eje local que va a estar en el otro resalte para el otro alojamiento, va a ser LCS4, seleccionamos la circunferencia, elegimos concéntrico, al igual que antes vamos a girar menos 90 grados para que sean los ejes paralelos al absoluto. Observemos que está correctamente colocado. Entonces vamos a aceptar este eje local nuevo. Bien, ya tenemos la pieza móvil con sus ejes locales. Vamos a la pieza móvil, la desactivamos y vamos a crear los ejes locales de la pieza móvil 2. En la pieza móvil 2, de forma similar al caso anterior, vamos a elegir un eje local, seleccionamos que nos dé la posición relativa de la pieza. Observemos que este eje local no está paralelo. Entonces, para evitar esa situación, vamos a seleccionar este plano y al confirmar, observemos que el eje Z se coloca perpendicular a ese plano. En consecuencia, ahora se ha quedado con el sistema local paralelo a los absolutos. Bien, ya tenemos ese eje local que sería el LCS5. Vamos a crear, seleccionarlo de nuevo, la pieza móvil 2, y vamos a colocar ejes locales asociados a los alojamientos de los rodamientos. Elegimos concéntrico, hay que girar 90 grados, menos 90 grados para que quede paralelo. Aceptamos el eje, creamos un nuevo eje local, LCS7, elegimos que sea concéntrico con esa circunferencia superior del resalte,
Hay que tener cuidado a veces, no nos damos cuenta, como aquí había un desplazamiento relativo, hemos tenido que corregir. Solamente hay que modificar menos 90 grados, quedaría el eje paralelo como se observa a los ejes absolutos. Confirmamos la selección y solamente nos queda seleccionar de nuevo la pieza móvil, colocar otro eje local en este resalte. Eje local, LCS8, seleccionamos esta circunferencia del resalte, hacemos que sea concéntrico. En el eje Z giramos menos 90 grados y vemos de nuevo que ese eje local queda paralelo a los ejes absolutos. Confirmamos la selección. Ya tendríamos entonces la pieza móvil con sus ejes 2 con sus ejes locales. Nos vamos al casquillo, activamos y en el casquillo vamos a elegir un eje local. Va a ser LCS9. En este caso el eje local queda totalmente paralelo. Podemos elegir esta circunferencia. Giramos menos 90 grados. De forma que el eje queda totalmente paralelo a los ejes absolutos. Realizado esa ubicación, tendríamos el eje local del casquillo. En este momento ya con estos ejes locales tenemos preparada la estructura para poder trabajar. Es decir, tenemos todos los ejes locales y vamos a observar ahora, vamos a cerrar los árboles de las piezas para visualizar mejor lo que va a ocurrir. Una vez que ya tenemos estas piezas que se han importado a la práctica correspondiente a este modelo sobre el cual realizaremos la simulación, vamos a crear el modelo. Al crear el modelo, cogemos este icono que es New Model y observemos que al haber cogido ese icono se han creado dos directorios, un directorio Model y un directorio Parts, piezas. Observemos que las piezas que antes no estaban en ningún directorio se han alojado dentro del directorio Parts. En este momento tendríamos ya preparado para trabajar e importar estos elementos al modelo.